existía la hipersexualidad confusa, y sin embargo este hombre, como tantas veces, naturalmente sabemos que ha ocurrido en la historia del arte, es el autor de una obra así, Pero ¿no? habría que hablar, por ejemplo, que es importantísimo, y eso Miguel lo tiene muy estudiado también, que este es un hombre del cual la mitad de su filmografía trata de mujeres o del punto de vista de la mujer, y es el gran campeón de la causa femenina. Incluso llega a hacer una cosa, dice una declaración, de las pocas declaraciones, hay una cosa maravillosa que dice que, por ejemplo, el marxismo plantea la lucha de clases, pero no se ocupó jamás de la condición de la mujer. Creo que más o menos esa frase así, yo no la tengo ahora, pero es una cosa. Entonces, este es un hombre que, a pesar de lo que ha dicho Manolo respecto a la cuestión de su vida privada, en las películas es el punto de vista femenino y la salvación del hombre a través del amor de la mujer. Y aquí las dos mujeres, la hija y la madre, prácticamente plantean y llevan toda la película. Incluso, y todo lo que yo te sucede diría, en ella. la hija es el eje. Claro, eso digo. La hija del gobernador es más eje todavía que el Yo creo, protagonista. Miguel, que todo esto, como has Hombre, estado yo mucho... creo que eso ahí, esto es un caso lo que estamos planteando, que realmente está muy tratado, ¿no? Que es la enorme diferencia que puede haber entre un individuo, digamos, como ciudadano o como persona particular, llamémosle, como persona en sí, y como artista, y que evidentemente hay mucha distancia. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, justo antes de tener la posibilidad de conocer a un artista que admiramos mucho, que nos ha dado bastante miedo, y yo, en algún caso, incluso he evitado conocer personalmente a alguien a quien admiraba mucho, ante el temor, que en algunos casos además ha ocurrido así, de tener una decepción frente al tipo, porque hay gente que son magníficos escritores, pero hablar con ellos un rato y te parece que no tienen ningún interés, no tienen nada que decir. Eso lo contaba Orson Welles con relación a Karen Blixen. Claro, es que no la quiso conocer, al final se echó atrás. Hay gente que pintan estupendamente, pero a lo mejor son insoportables como padres o como amantes o como cualquier cosa por el estilo, ¿no? Y hay gente que puede hacer unas películas en las que defiende puntos de vista enormemente justos y luego en la vida real votar al partido que representa lo contrario, ¿no? Esta contradicción, que probablemente la hay en muchos de los grandes cineastas, yo creo que en los cineastas es todavía más fácil que lo haya que en los escritores, porque están actuando, digamos, con un material más vivo y digamos que es mucho más manipulable y más barato, sobre todo, escribir una novela. Yo creo que es más fácil que haya esa especie de transmutación casi insensible. Pero una película realmente no se puede hacer, la escritura automática al cine no se puede aplicar, ni siquiera cuando Buñuel hacía El perro andaluz. Es decir, aquí hay que planear cada plano y hay que poner un arte y un punto de vista, y que además hay que aunar voluntades y convencer a los actores, etcétera. Yo creo que eso es lo que hace muy a menudo, a veces por la colaboración en equipo o a veces chupando vampíricamente del equipo, como parece que todos los guionistas de Mizoguchi decían que nunca les decía nada concreto, sino que estaba fatal y que se esforzaran más hasta que al final, después de hacerles trabajar como esclavos, conseguían tener un guión que le decía, vaya, esto ya va estando mejor, y que luego él lo transfiguraba en el momento del rodaje, y principalmente con el juego ese entre los actores y la cámara, que es otro de sus misterios. El Indio Fernández era de ese tipo. Y yo creo que eso pasa con era. muchos directores. Hay muy pocos. Todas las veces que nos cuentan la biografía de alguien, pues de repente que Hitchcock sale unas cosas y dices, hombre, unas te pegan, pero otras te parecen muy raras. También hay unas memorias de una biografía de Ford por su nieto que también te cuenta que era brutal, alcohólico, no sé qué. Bueno, casi todo el mundo, al final, si te cuentan su biografía y sus minucias, acaban siendo personas muy poco presentables, ¿no? Y yo creo que hay ese momento, que no es porque yo atribuya ninguna magia a la inspiración, ni que a la gente por ser artistas sean mejores personas. No, yo creo que los artistas lo que son es, aparte de las personas que sean, cuando son de verdad artistas, son artistas que ya es algo, a mi modo de ver, muy agradecible, porque son de las pocas personas que aportan algo positivo a la vida y que muchas veces son capaces de ver desde ese punto de vista las cosas que en sí mismos no verían reflejadas ante el espejo, ¿no? No, ya estas contradicciones que estábamos comentando en el terreno personal, ahora conviene recordar algo de la tensión histórica que, sobre todo en el siglo XX, vive una cultura como la japonesa, es decir, esa tensión entre pasado y presente, entre tradición y modernidad, que se va filtrando en Japón a partir de mediados del siglo XIX, entre un joven en su día, naturalmente como Mizoguchi,
que está al tanto de corrientes occidentales en política, en nuevas corrientes ideológicas y el peso de lo sagrado, de la religión de sus padres y de sus ancestros, claro. La contradicción, diría yo, entre el cine como lenguaje virtualmente del siglo XX y el resto de la cultura japonesa que, en fin, está en ese momento aparentemente alejada de esa mediación inevitable, claro, de la técnica que tiene el cine. Claro, todas esas cosas forman un cóctel explosivo y un terreno, de contradicciones, como ahora, por ejemplo... Eso está en Ozu, en Historia de Tokio, esa contradicción entre lo moderno que llega y no lo terminas de admitir. Claro. Ahora, en la fecha de hoy en la que estamos hablando, por cierto, y esto también hay que caer en la cuenta, estamos asumiendo perfectamente, hablando de las ideas de la película, que la película sea una película antitirano, antidéspota, por la liberación del oprimido, por la liberación del esclavo, y que a la vez sea una apología de la familia, de la figura de la madre, de la idea de la familia unida. Esto en los 90, después de una... cierto fenómeno de síntesis y de eclecticismo que se ha producido en los 80, lo admitimos, pero hace unos añitos, igual algunos de nosotros no admitiríamos que una película pudiera elogiar a la vez una tradición, al extremo, una tradición, y la figura materna y la devoción del hijo a la madre, no porque se despreciara, sino porque desde una cultura, digamos, de izquierda no se enfatizaba eso, más bien se dejaba con un cierto velo, si no lo contrario, en algunos casos, con una propuesta política como la que tiene esta película. Es un canto de libertad total. Es un canto de libertad total, de libertad en lo social o en lo político, pero a la vez de propuesta, no de lo contrario a la libertad, pero sí de resguardo y preservación del núcleo familiar, de la herencia espiritual recibida del padre. Estas cualidades no siempre se pueden barajar bien o desahogadamente, ¿no? Lo que yo creo que siempre va a predominar es un poco lo que decía, que es curioso, Azorín. Azorín decía que para el cine siempre tenía que ser algo de personas, en relación con las personas, ¿no? Claro. Esto siempre ves esta película y lo que notas es la importancia tan grande del ser humano, lo que supone una persona. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí siempre me ha conmovido cuando la madre empieza a cantar esa canción y luego llega la chica aquella que entra como en esa especie de taller y la oye su hija. Esa secuencia es prodigiosa cuando dice, y esa canción, cántamela otra vez. Por cierto, lo que tú decías, cómo está unida esa secuencia, es una secuencia muy larga, un plano muy largo donde ella la deja cantando, va recorriendo por detrás, llega a un primer término y al final se queda como de rodillas. Esa es una cosa, pero lo que estás, no sé, tocado es por la reacción de las personas ante una emoción, ¿no? Y los lazos de sangre, te das cuenta que hay un momento cuando estamos en plenos episodios referentes a los hijos, sabemos algo de la madre porque ya, o sea, después de que la han dejado lisiada, la acercan a los acantilados y ahí, como una cosa casi homérica, empieza a reclamar a sus hijos. Un momento solo. Porque la narración de la película hace que pasado y presente, o distancias, o cosas que están distanciadas en el espacio, él no hace ninguna referencia a eso. Es decir, que a la niña, sin darnos cuenta, la hemos visto en brazos y luego la vemos por el bosque caminando y después la vemos ya más mayor. Es decir, estos pequeños recuerdos que no hace un flashback definido. Es raro que en los 50 hiciera flashback sin transiciones. No hay ninguna transición y además como los personajes se parecen los decorados, se parece todo, llega un momento que dice que tenía una valentía impresionante este hombre narrando con esta suavidad con la que narra, dándose cuenta que el espectador va a participar de todos esos cambios. Pero realmente yo creo que lo de la mujer es muy, muy fundamental, como es muy fundamental el tema del agua. Pero él siempre une a la mujer. Pero cuando dices tú eso de los flashbacks, pero hay unos encadenados maravillosos. Y yo creo que hay un lenguaje que siempre se entiende, es un lenguaje del corazón. Y cuando al principio ellos están en el bosque tan bonito y encadena y vuelves a ver al padre y vuelves a encadenar cuando el padre se va y se ven a los chicos que van a hacer noche. Hay como, no sé, ese es el lenguaje tan bonito que tiene a veces el cine, que no lo tiene otra de las artes, ¿no? Y que lo puedes seguir, aunque no necesites tener un conocimiento de la técnica del cine para nada, porque lo que él está es llevando el hilo de toda la narrativa como sujeto al corazón y también al instinto. La sigues como por instinto la película y eso es una cosa muy difícil. Además, yo insistía antes eso al principio, cuando hemos presentado la película, por esa manía que yo tengo hace mucho tiempo, de que realmente
si los políticos o todo el que quise dedicarse a la política, aquí o en cualquier otra parte, viesen el cine como debería de verse, creo que la formación que tendrían sería extraordinaria, porque el cine es el arte más asequible y que ha tocado todos los problemas fundamentales de la vida humana y de la sociedad en este siglo XX, que es el que al fin y al cabo vamos a heredar dentro de 5 años para pasar al XXI, ¿no?